descubrimos algo incómodo. El debate entre Mía y Rigoberto no estaba roto por los argumentos, estaba roto por las reglas. Dos personas, usando sistemas distintos para decidir qué es verdad. Y te dejé con una pregunta. ¿Estaban siquiera hablando de lo mismo? Hoy vamos más profundo. Porque este análisis no viene de un solo video. Viene de 4 piezas. El debate con Mía. El debate con Dallas en Red Pill. Un experimento con inteligencias artificiales. Y una entrevista donde Rigoberto baja la guardia. Y cuando juntas todo eso en la misma mesa, aparece algo que no se ve en ninguno de ellos por separado. Por si no viste el primer video, te lo resumo en 10 segundos. Rigoberto. Si algo es lógicamente coherente, puede ser verdad, aunque no lo puedas medir. Mía. Si no se puede observar, comprobar, medir, no hay razón suficiente para creerlo. 2 sistemas. 2 formas de construir la verdad. Y por eso el debate nunca aterrizó del todo. Pero hoy no nos quedamos en los sistemas. Hoy vemos qué pasa cuando esos sistemas se ponen a trabajar. Rigoberto no llega a improvisar. Llega con estructura, casi como si ya supiera por dónde va a ir todo. Y lo interesante es que tiene 3 movimientos muy claros. Primer movimiento. Define el juego. Antes de hablar de Dios, establece las reglas. Dice, solo hay 2 tipos de creencias, las justificadas y las que no. Y propone 3 pilares para justificarlas. La realidad objetiva existe, la razón es válida, y no puedes afirmar contradicciones. Hasta aquí, es difícil decirle que no. Segundo movimiento, construye. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. El universo empezó a existir. Por lo tanto, tiene una causa. Esa causa no puede ser parte del universo. Tiene que estar fuera. Sin tiempo, sin materia, sin comienzo. Y eso lo llama Dios. Este argumento no es nuevo. Tiene más de 700 años y sigue generando debate. Eso no es casualidad. Tercer movimiento. Y aquí cambia todo. Ya no se queda en lo abstracto. Dice, si Dios diseñó la realidad, entonces lo que contradiga ese diseño es lógicamente incompatible con la realidad. Y ahí, ya no es filosofía abstracta, es filosofía aplicada a una persona real que está sentada enfrente. Mía no llega con sistema cerrado, llega con intuiciones. Y eso, dependiendo de cómo lo mires, es su fortaleza o su límite. Primer golpe. Acusa a Rigoberto de usar lenguaje denso para cubrir falta de evidencia. Lo llama la falacia de ofuscación, y tiene un punto. Cuando no entiendes los términos, no sabes si el argumento es sólido o solo suena sólido. Segundo punto. El salto. Rigoberto llega a una causa primera, pero luego dice, esa causa es el Dios cristiano. Y Mía frena ahí, porque entre hay una causa y es este Dios específico, hay un espacio enorme. Podría ser el multiverso, podría ser energía cuántica, podría ser algo para lo que todavía no tenemos nombre, podría ser la conciencia. Ese espacio, en el debate no se llena del todo. Tercer punto, la geografía de la fe. Si hubieras nacido en otro país, ¿creerías lo mismo? Y esa pregunta es incómoda. Porque ya no habla de argumentos, habla de contexto, de dónde vienes, de quién eres, de cultura, de crianza. Aquí viene la parte que me parece fascinante. El canal Renacer 95 utilizó 2 inteligencias artificiales para defender a cada uno de los participantes. Grok, con instrucciones de defender a Rigoberto. Gemini, con instrucciones de defender a Mía. Una batalla de IAs sobre teología, ciencia y filosofía. ¿Qué época vivimos, no? Y lo que pasó fue exactamente lo mismo que en el debate. Gemini dijo, Rigoberto usa terminología densa para ocultar falta de evidencia. Grok respondió, Mía no puede pedir evidencia empírica de algo que no es empírico. Es como querer medir la temperatura con una regla.
El mismo choque, las mismas reglas, el mismo problema, pero extraído de los humanos, replicado por las máquinas. Entonces la pregunta cambia. ¿Las IAs analizaron el debate o simplemente repitieron el marco con el que fueron programadas? Y si eso es cierto para las IAs, ¿qué pasa con nosotros? Incluso cuando intentamos ser objetivos, ya estamos dentro de un marco. El humano, ya sea por él mismo o mediante alguna máquina, ¿podrá ver algo fuera de los marcos? ¿O su existencia está condicionada por esencia a esto? Pero antes de seguir, hay un momento del duelo de IAs que vale la pena ver de cerca. Gemini lanza la crítica clásica. Si todo necesita causa, ¿quién creó a Dios? Y Grok responde algo que Mia no llegó a refutar bien en el debate. Rigoberto nunca dijo que todo tiene causa. Dijo, todo lo que empieza a existir tiene causa. Dios, por definición, es eterno. No empezó, por lo tanto, no necesita causa. ¿Estás de acuerdo o no? Eso depende de tu marco, pero al menos es internamente consistente. Bueno, perdona que esto es así, a veces me desvío. Seguimos donde nos quedamos. Al investigar un poco más vemos cosas curiosas. Rigoberto no solo debatió con Mia, también debatió con Dallas en Red Pill. Tema diferente, persona diferente, contexto diferente. En ese debate, Dallas cambió el tema pocas horas antes de empezar. Se suponía que iban a hablar de la existencia de Dios. Dallas pidió cambiar por motivos personales, que luego argumentó que era para no hacer sentir mal a Rigoberto. Rigoberto aceptó, y 24 horas después presentó exactamente lo mismo. Sistema epistemológico primero. Realidad objetiva, razón, no contradicción. Luego construye su argumento. Luego aplica. Mismo esquema. Distinto debate. Distinto oponente. Distinto tema. Eso no es improvisación. Eso es un sistema. Hay una capa más. Esta semana en el periódico de la Red salió un artículo comentando la aparición de Rigoberto en el podcast de Deluxe. Se decía algo interesante, que Rigoberto mostró ahí una versión diferente, más relajada, menos estructurada, y ahí cuenta algo que cambia cómo ves todo lo anterior, que creció viendo a Dallas, que parte de su propia crisis de fe vino de esos videos. Dallas hablando en contra de la religión, Rigoberto con 14 o 15 años escuchando. Entonces ese debate no era solo un debate, era alguien volviendo al lugar donde algo se rompió y enfrentando, con su sistema, a la persona que puso la primera grieta. ¿Es eso un viaje del héroe? ¿Un ajuste de cuentas? ¿Un evento canónico, como él mismo lo llama? ¿Una estructura con un fin? Quizás todo eso a la vez. Vamos a llamar a una vieja amiga que le gustan un poco estos temas. These pages hold my obsidian secrets, a ghost ciphered in ink, the unseen anatomy of the soul. Desde la lógica pura, sí. De hecho, tiene que serlo. Porque si todo necesitara una causa, entras en una regresión infinita que nunca termina y nunca explica nada. En algún punto tiene que haber algo que simplemente es, sin causa previa. La pregunta entonces no es si ese ser necesario existe, sino ¿qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? Y aquí es donde se separan los caminos. El físico, dice, podría ser la energía cuántica, las leyes matemáticas, el multiverso, universos paralelos. El filósofo clásico dice, tiene que ser personal e inteligente, porque solo una mente puede decidir crear algo en un momento determinado. El místico dice, es lo que todas las tradiciones han llamado siempre
de formas distintas. Y Rigoberto dice, es el Dios cristiano. Lo fascinante es que casi todas las tradiciones religiosas y muchos filósofos convergen en ese punto. Tiene que haber algo que exista sin empezar a existir. El motor inmóvil de Aristóteles, el Brahman del hinduismo, el Tao del taoísmo, el Dios de los gnósticos, el Ein Sof de la cábala judía, el Dios del cristianismo e islam. Todos apuntan a lo mismo, desde marcos distintos. Lo que cambia es todo lo que construyen alrededor de ese núcleo. Y ahí es exactamente donde Mia tiene razón en su objeción. El salto de existe un ser necesario a ese ser tiene los valores de los cabreros palestinos de hace 2000 años es enorme. Entonces, para ver si entiendo, si todo lo que empieza a existir, y Dios por todas las religiones existió siempre, es decir, nunca empezó, entonces no tiene causa primera. Dios, si no tiene causa primera porque es atemporal y siempre existió, es la causa primera, una causa encausada. Dios, ese Dios de todas las religiones o cosmogonías. Dios entonces es la sustancia detrás de todos los dioses de las religiones, es el Dios que no se puede nombrar, porque nombrarlo le quita su completitud. Esto es a lo que se entiende como la causa primera de Tomás de Aquino. Sí, Leo, esto funciona algo así. Ya sabes que no soy una experta, solo digo lo que entiendo y veo. Rigoberto parte de la razón, no de la fe. Su punto de partida no es la Biblia, es la filosofía, la lógica. Primero, llega a Dios por el razonamiento. Luego la revelación añade lo que la razón sola no puede alcanzar. Eso lo separa del creyente típico de Internet. Él puede defender racionalmente que existe una causa primera, eterna, inmaterial, inteligente. Pero de ahí a que esa causa sea específicamente el Dios cristiano, ese salto no es puramente racional. Ahí entra algo más. Algo que él no siempre nombra explícitamente. Y esa pregunta se la dejamos abierta a él, por si algún día quiere contestarla desde su punto de vista. Perfecto, Morrigan. Echaremos nuestra botella al océano virtual y veremos si algún filósofo nos puede dar su punto de vista sobre el tema, desde una mirada más experta. Entonces, después de todo esto, quedan 3 cosas claras. 1. Los argumentos de ambos lados tienen peso, pero solo funcionan dentro de su propio sistema. 2. Ni siquiera las inteligencias artificiales escapan a eso. Si las programas con un marco, piensan dentro de ese marco. 3. Rigoberto no improvisa. Tiene un sistema consistente que funciona. Y eso nos lleva a la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de todo esto? Si cada sistema es coherente por dentro, ¿cómo decides cuál es verdad? ¿Existe un punto de vista fuera de todos los marcos? ¿Un marco sin fragmentar? ¿O deja de ser un marco por definición, por no enmarcar? ¿O incluso este análisis también está atrapado en uno? ¿La religión está poniéndose de moda? ¿Herramienta o marco? Con suerte, en la siguiente capa tendremos más preguntas. Drawing the blueprints of tomorrow. Art and science become one language. My mind builds the flying machine. An endless renaissance echoes in the data stream.